que entramos en materia, Diego Mendoza y Aldo Acosta, platíquenos qué es esto del bosón de Higgs. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es el bosón de Higgs, tenemos que dar pues el panorama, ¿no? De qué se trata, porque entrar directamente al tema es un poco complicado, ¿no? Oye, Diego, y enfatizamos, y queremos tener buena titulación, es bosón, B-O-S-O-N, porque hay quien le llama el bolsón, y entonces ya caemos en otra cosa, ¿no? Sí, Bosón. Bosón. Y bueno, como sabemos, el hombre siempre ha tratado de explicar el mundo que lo está rodeando, ¿no? Y este tipo de preguntas que se formulan lo lleva a generar tecnologías, a comprender dónde está viviendo. Entonces, justamente, esta partícula en especial es un eslabón que estaba haciendo falta en nuestro modelo física actual. El universo está rigiendo bajo ciertas normas de la física, valga de redundancia, universales, ¿no? O sea, quiere decir que en todo momento, en todos lados, está rigiendo en base a algo. Aún desconocemos realmente cuál es el motor principal que genera todo esto. Sabemos ciertas partes, ¿no? Cómo se comportan, las galaxias, que son niveles muy grandes o pequeños, como el mundo cuántico, pero realmente no sabemos la esencia de todo, ¿no? No, las cosas no pueden estar aisladas, deben tener algo en común. Bueno, entonces, en este caso, el bosón de Higgs hace referencia a lo chiquitito, o sea, a lo cuántico, a lo que es muy pequeño. Entonces nosotros, desde primaria, secundaria, sabemos que hay un modelo básico de física que es el átomo, ¿no? De Born, según nos dijeron por ahí. Exactamente, que está constituido por electrón, protón y neutrón. Y también nos decían que pues, eran indivisibles, ¿no? No había algo más pequeño que eso. Que de hecho parece que átomo significa eso, indivisible. Indivisible, pero no es tan indivisible como creíamos. La verdad es que existen cosas más pequeñas que los constituyen. Entonces, eso nos hace, vamos a la definición que nos va a ayudar para entender esto, que es realmente entonces qué es lo esencial. Hasta el momento, las partículas elementales son dos, se caracterizan en dos ramas, que serían los bosones y los fermiones. Fermiones. Los fermiones son, básicamente es materia, o sea, por ejemplo, los protones. Pero es lo que le estaba mencionando, ¿no? Los protones están formados de algo más. Ese algo más se llaman quarks. Entonces imaginemos tres esferitas que se llaman quarks, las unimos y formamos un protón. Entonces esos quarks son parte de los fermiones. Entonces es materia. Podemos determinar qué es materia. Un fermión es materia. Por el otro lado tenemos los bosones. Ahora sí, vamos entrando un poquito, ya más o menos vamos dando una idea de qué se está tratando, que son partículas elementales. Los bosones no tienen materia. Sin embargo, son muy especiales, se comportan de una manera muy peculiar. Ellos no se rigen bajo, por ejemplo, algo que se llama principio de exclusión de Pauli. Ese principio es tan sencillo, o sea, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Por ejemplo, quiero meter una canica en una cajita chiquitita donde solamente cabe una canica, es ilógico que vaya a meter otra. ¿Por qué? Porque ya hay un objeto ahí que contenido y dos objetos no pueden estar ocupando el mismo espacio. Claro, pero eso pasa con la materia, con los fermiones, como dijimos, pero con los bosones eso sí es posible. Y de hecho lo podemos ver en un láser, por ejemplo. ¿Se le puede llamar no materia? ¿O antimateria no? No, antimateria es algo completamente diferente, pero simplemente no tiene materia, para no darnos tantas vueltas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la luz, que serían como fotones, pues los fotones sí pueden ocupar el mismo espacio. Entonces así, con la acumulación de muchos fotones podemos tener el láser, por ejemplo. Es un tipo de bosón, existen varios tipos de bosones, dentro de los cuales se encuentra el bosón de Higgs. Entonces ahora sí, el bosón de Higgs, ya nos dimos más o menos cuenta, pues es una partícula elemental que no tiene materia y pues tiene ciertas características peculiares. ¿Y en qué nos ayuda? Este bosón de Higgs interactúa con la energía. ¿Y qué hace? Hace posible lo que decía Einstein. Einstein nos dijo que la materia y la energía eran diferentes versiones de la misma cosa. Al igual que Newton, ¿no? Él nos explicó cómo se comportaba la gravedad, cómo se movían los cuerpos, etcétera. Pero nunca nos dijo qué era la gravedad. Einstein nos trata de explicar qué es la gravedad. Y nos da como resultado también esta relación entre la masa y la energía, que son lo mismo. Pero tampoco nos dice por qué. O sea, nos dice cómo, pero no dice cuál es la razón de por qué está sucediendo esto. Y el bosón de Higgs, justamente con Peter Higgs, que junto con otros científicos, hace aproximadamente unos 50 años, postulan que necesitábamos algo que estuviera interviniendo con la energía para convertirla en materia. Entonces, ¿cómo funciona el bosón de Higgs? Es un ejemplo muy sencillo. Hay muchos tipos de ejemplos, pero creo que es muy sencillo. Y necesitamos imaginar pues una gelatina, ¿no? De cualquier sabor. Una gelatina muy grande. De Jerez. De Jerez. Ay, ingeniero, ya salió, ya, bueno, está bien, de Jerez. Para el frío. Para el frío está bien.
Entonces, bueno, imaginamos la gelatina. Tenemos un microscopio y podemos observar que esa gelatina está hecha de pequeñas partículitas. Y en su conjunto, pues bueno, tenemos el resultado que es la gelatina. En este caso, esas pequeñas partículitas harían el caso de los bosones, el bosón de Higgs. Y el conjunto de todas esas partículas que hacen la gelatina se llamaría entonces campo de Higgs. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, ahora que tenemos que imaginar dos esferas del mismo tamaño, una de metal, por ejemplo de hierro, y otra de unicel, ¿no? Son diferentes. Nos colocamos por encima de la gelatina y las dejamos caer. Entonces ya sabemos qué va a ocurrir. La de metal pues va a atravesar la gelatina sin ningún problema, mientras que la de unicel pues probablemente nada más provoque una deformación y hasta rebota, pero nunca la va a atravesar, se va a quedar, digamos, en la superficie. Bueno, ¿qué relación tiene esto con la realidad? En este caso, en lugar de unas esferas de metal o de unicel, se tratan de partículas. Entonces, si una partícula atraviesa el campo de Higgs, que sería atravesar la gelatina, va a ser completamente energético, como la luz. O sea, va a ser completamente energía. Cuando pasa una partícula a través del campo de Higgs y no se frena, es completamente energía. Pero en el caso de la bola de unicel, tendríamos, por ejemplo, un protón. El protón, que sí es materia, como la que constituye nuestro cuerpo, las cosas que conocemos, se queda en la superficie, ya no atraviesa. Entonces, digamos que el campo de Higgs lo frena, lo va frenando, es como una especie de fricción, no permite que pase. En ese momento adquiere masa la partícula. Y de esa manera es como se explica que se tiene masa. Entonces, eso es muy interesante, porque tiene mucha relación con el origen del universo y con lo actual, ¿no? De eso les va a hablar un poco Aldo, ¿no? ¿Qué relación tiene con el universo, con el origen? Porque fue crucial. En el origen, Aldo les va a explicar que, bueno, todo, cuando fue el Big Bang, al principio todo era energía, y misteriosamente ahora ya sabemos por qué, se convierte en materia. Pues bueno, más o menos, ya está un poquito más claro. Por lo menos ya tenemos noción. Claro, yo quisiera invitar a nuestro público a que nos llame, que opine sobre esto, que nos dé también sus puntos de vista. Nuestro teléfono 55 36 89 89 y el Face. Búscanos como Ingeniería en Marcha. Comenté al principio que estaba aquí ya en el estudio el licenciado Arturo Soler, y curiosamente ayer que platicábamos de su participación aquí en el programa del radio, me comentó de que él algo ha oído del bosón de Higgs. Entonces, bueno, pues vamos a abrir también la plática, vamos a abrir el micrófono para que nos diga qué ha oído de esto. No, bueno, pues definitivamente es un tema mucho más complejo de lo que yo traigo y de lo que usualmente platico, pero bueno, lo que he escuchado ahora, hay en la tele hay un programa que se llama The Big Bang Theory, y estos científicos, Sheldon y el otro no recuerdo el nombre, todo el tiempo están hablando de eso, ¿no? Y es algo que realmente los vuelve locos, ¿no? Los apasiona. Los vuelve locos, y justamente hace poquito pasaron una retransmisión de un programa en donde uno de ellos lo invitan al túnel donde está la máquina esta, que no sé si al rato van a hablar de eso, y bueno, se hace todo un show, ¿no? Pero también lo que entiendo es que este análisis o investigación que se está haciendo hasta ahorita sería algo del tamaño del descubrimiento de la relatividad y cosas así, ¿no? O sea, es una época en la que se tiene una investigación de un tamaño muy grande respecto de lo que la humanidad ha logrado entender del planeta, ¿no? Ahora, yo leí por ahí en la red que esto Peter Higgs propuso desde 1964, o sea, no es tan reciente, digamos. Claro, la escala de tiempo sabemos que es totalmente relativa, pero ¿por qué últimamente está tomando tanta importancia, Aldo? Mira, de hecho, todo viene a raíz de una pregunta. Por ejemplo, nos comentaba Alejandro, si siempre ha existido el bosón de Higgs. O sea, la respuesta es no. O sea, no siempre ha existido como tal el bosón de Higgs. Mira, como comentaba mi compañero, la humanidad siempre ha buscado la manera de explicar el origen, de dónde venimos. Ya sabemos, ¿no? La contradicción que es la religión y cosas así por el estilo. Pero se estableció o se creó esta teoría llamada Big Bang, que la cual pretende explicar el origen de todo el universo, de toda la materia, de toda la energía. Ok, esta teoría, bueno, pues nos va a hablar acerca de 4 fuerzas de la naturaleza que en un principio estaban unificadas, una superfuerza, ¿no? ¿Cuáles son estas 4 fuerzas? Bueno, pues la que ya bien conocemos, la fuerza de gravedad, el electromagnetismo, y otras 2 no tan muy comunes porque no interactuamos siempre con ellas, pero que ya son conocidas, es la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Ok,
Para rápido, la fuerza nuclear fuerte, bueno, pues nos habla de cómo, de qué fuerza se necesita para mantener a los átomos unidos. Entonces, bien saben, ¿no?, que cargas similares se repelen y cargas opuestas atraen. Entonces decían, bueno, ves que en el núcleo de los átomos existen protones, ¿cómo es que no se dispersan? ¿Cómo es que no salen disparados? Bueno, pues es a causa de este tipo de fuerzas, una fuerza nuclear fuerte que los mantiene precisamente unidos. Después existe la otra, la fuerza nuclear débil, y ese tipo de fuerzas, bueno, pues no había manera de explicarlas. Desde el principio decían, siempre debe de haber una regla que rige el universo. ¿Quién fue el primero aventurado? Pues bueno, fue Newton, ¿no? Él dijo, ¿sabes qué? Me tienes tu ley de gravitación universal, y así se mueve el universo y así se comporta. Llega Einstein y le dice, no, ¿sabes qué? Estás equivocado, se maneja de esta manera. Llega Maxwell y le dice, ¿sabes qué? Pero también hay otra fuerza que también rige el universo. Y llegan otros científicos y dicen, ¿sabes qué? Hay más fuerzas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues unificarlas. ¿Quién fue el primero en aventurarlo? Un científico que, bueno, se cataloga como uno de los más grandes después de Newton, Paul Dirac. Él fue el primero en intentar unificar este tipo de teorías, sin embargo no lo consiguió como tal. Einstein también lo quiso unificar, no pudo. Muchos científicos hasta la fecha lo han intentado, pero no han logrado. Una derivación, bueno, pudiera ser la teoría de cuerdas, pero bueno, es otro tipo de charlas. Y es otro tema para otro programa. Para otro programa. Que esperemos en breve pues lo tengamos por acá. Ok, bueno, pues en base de estas teorías de querer unificar, pues dicen, ¿qué es lo que nos hace falta, no? ¿Cuál es el eslabón perdido que nos puede ayudar a comprender y a unificar todo ese tipo de cosas? Porque no podemos unificar lo macro con lo micro, pero pudiéramos explicar primero lo micro y después sumarlo y explicar lo macro. Bueno, pues sería un camino, no una manera más sencilla de hacerla. ¿Cuál era el eslabón que nos hacía falta? Bueno, el bosón de Higgs. Como ya nos comentaba el ingeniero, bueno, pues eso ya ha sido propuesto desde hace muchísimo tiempo. Peter Higgs lo había dicho, ¿sabes? Que hay una partícula que es lo que está provocando que les dé la masa. Porque dentro de lo que es la teoría cuántica, bueno, si ustedes meten en la fábrica de la teoría cuántica todos los elementos que la componen, bueno, al resultado pues tenemos pues todas las partículas, ¿no? Sin ningún problema. Pero en cuanto a esa fábrica nosotros le queremos ingresar la masa, todo se derrumba, todo se cae. No hay manera de poder incluir la masa. Entonces, bueno, pero entonces, ¿por qué no podemos meter la masa? ¿Qué es lo que necesitamos? Si al final tenemos cuerpos con materia, con masa, no, ¿por qué no se lo podemos poner desde un inicio? Resulta pues que la masa no es una propiedad intrínseca de la materia. O sea, de todas las partículas, su materia, su masa, no es una propiedad como tal. Ok, entonces, ¿qué es lo que se la está provocando? Bueno, pues Peter Higgs propuso, ¿sabes qué? Hay un campo que le está proporcionando por medio de una partícula su materia a las cosas. Hay que destacar, el bosón de Higgs es una manifestación del campo de Higgs, así como lo es el fotón, es una manifestación del campo electromagnético, o sea, la luz. Bueno, pues lo va a hacer el bosón de Higgs, y eso es lo que le va a provocar que al final de nuestra cadena de la fábrica, pues le proporcione la materia, la masa. Ok, les mencionaba de la teoría del Big Bang. Sí, llegamos a la conclusión de que todo el universo en un principio estaba congregado en un solo punto, o sea, un punto infinitesimal con toda la materia del universo. Es un poco difícil de imaginarse, pero ahí estaba, ¿no? Dices, hacia atrás de eso que haya sucedido, bueno, hay muchísimas teorías, hay muchísima materia para investigarle, pero el chiste es que a partir de una milbillonésima de segundo no sabemos qué es lo que pasó, pero a partir de esa milbillonésima de segundo sí sabemos qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Había pura energía, no había materia, no había electrones, no había protones, no siquiera había quarks, no había nada de ese tipo de cosas, era pura energía. El vacío estaba permeado de puros campos, un campo universal que no sabemos qué. Y de repente algo sucedió que todavía no sabemos qué fue lo que inició la pequeña o la gran inflación, la expansión o la explosión, que fue la que provocó nuestro universo actual. Y entre esos estaba el campo de Higgs. Ahí es donde empezamos a ok, entonces ahora sí ya podemos mencionar que a cierta temperatura, que era cuando estaban en un punto infinitesimal, era cuando solo existía el campo de Higgs, pero todavía no existía el bosón de Higgs. Hasta que se enfría un poco, pero estamos hablando de todavía, si estás hablando de una milbillonésima, bueno, pues ya es una billonésima de segundos, allá le quitamos 3 ceros a la unidad de los segundos. Un segundo. Ahí todavía ni siquiera pasa un segundo. Ahí ya se enfrió un poco, bueno, ya cuando se enfría un poco el universo, o bueno, esa pequeña bola de energía, cuando ya se enfría, bueno, entonces ahora sí el campo de Higgs ya puede producir bosones de Higgs.
y es cuando empiezan a surgir las primeras partículas, los primeros quarks, los primeros leptones, fermiones y cosas así por el estilo, todo el zoológico de partículas. Y conforme se va expandiendo, bueno, pues más partículas empiezan a interaccionar entre ellas, y es cuando se empiezan a juntar los quarks y empiezan a haber protones, neutrones. Es cuando ya los electrones empiezan a rodear a los protones y a los neutrones, todo ese tipo de cosas. Entonces, en un principio, en el momento cero, no existía el bosón de Higgs. O sea, no se tenía nada de eso. Entonces cuando sabemos que no había materia, cuando sabemos que todo era pura energía, cuando sabíamos que ya todo estaba congregado en un solo punto. Es a partir de ese momento cuando se puede enfriar un poco y empieza a existir algo de materia. Las primeras partículas fueron creadas en el Big Bang. Eso lo podemos medir ahorita. Existe una prueba contundente de todo ello, la radiación de fondo, por ejemplo. Ustedes investigan en internet y le ponen la radiación de fondo, van a encontrar algo de microondas, por ejemplo. Y es un mapeo nada más del universo que nos muestra la temperatura actual del universo en general. Y eso viene pues a raíz de la radiación que se emitió durante el Big Bang, durante la creación de toda esta materia, cuando todos los campos empezaron a interaccionar entre ellos y con la demás materia. Campos como el campo de Higgs, por ejemplo, el campo electromagnético, cuando se empezó a separar de las demás fuerzas. Es en ese preciso momento. Ok, y dices, bueno, ¿y ahora cómo sabemos todo eso? Dices, ¿hay alguna manera física de corroborarlo? O sea, nosotros no lo podemos agarrar aquí dos protones aquí en la mesa del estudio, colisionarlos y ver si es cierto que están hechos de partículas de quarks, ¿no? Se hacen en lugares especiales, mencionaba aquí el licenciado, el CERN, este gran túnel de varios kilómetros de ancho. Es en donde, por medio de campos electromagnéticos, hacemos que un protón viaje a través de este túnel, lo aceleramos a casi la velocidad de la luz y agarramos otro y lo hacemos circular en dirección opuesta. Entonces en un círculo, en un punto, se tienen que encontrar. Cuando chocan, imagina, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una pequeña caja con un montón de balines. Si nosotros le disparamos con una pistola, una bala, vamos a esperar que cuando reviente la caja salgan todos los balines botando y se dispersan por toda el área. La bala a lo mejor sale disparada hacia algún lado. Cuando a principio se empezó a construir el CERN, decían, es que es un desperdicio de dinero porque no sabemos si va a funcionar. Antes lo que creían es que, y si el protón no está hecho de quarks, probablemente sea algo sólido, y la bala, en este caso un electrón u otro protón, simplemente lo roce y salga disparado, y el protón salga desviado. Nada más va a pasar eso. Cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que efectivamente salieron disparados varios balines. ¿Qué eran estos balines? Pues los quarks. Y un sinfín de partículas elementales. Cuando empezaron a hacer este tipo de pruebas, empezaron a decir, no, pues que las partículas alfa, las beta, las gamma, las lambda, y se les acabó el alfabeto griego y no acababan de partículas. Se dieron premios Nobel a montones en esa época. Estamos hablando de los años 60 a los 70. O sea, había un premio Nobel. De hecho, un personaje de repente dijo, yo creo que el siguiente premio Nobel a la física cuántica se le debe de dar a aquel que no descubra nada, porque ya se estaban descubriendo muchas. Entonces dijeron, pues llega un tal, perdón, se me olvidó el nombre. Bueno, un físico. Un ayudante de Richard Feynman, se me olvidó su nombre, ahorita te digo el nombre. Esta persona dijo, no sabes que vamos a tratar de catalogarlas, vamos a ponerle orden. Y ya fue cuando empezaron a salir este tipo de nombrecitos, ¿no? Bosones, fermiones, los quarks, los leptones, los mesones, cosas. Bueno, de un sinfín de nombres, bueno, ya lo redujimos un poquito a nada más 24 nombres. Entonces, bueno, ya fue más sencillo organizar ese tipo de cosas. Ok, entonces en el CERN tienen ciertos detectores. Por ejemplo, los más sencillos son unos imanes polarizados, uno con cargas positivas y otros con cargas negativas. Entonces, si en el centro de esos imanes chocamos a los protones o a los hadrones, y cuando las partículas salgan botando, estas partículas subatómicas tienen cierta carga. Entonces, cuando salgan volando, se deben de dirigir, si están cargados positivamente, pues hacia el lado de los negativos, y si están cargados negativos, hacia el lado de los positivos, ¿no? Y así más o menos sabremos de qué tipo de partículas. Bueno, ¿cómo se pueden ver? ¿Cómo lo podemos visualizar? Existen ciertas cámaras llamadas cámaras de niebla, o cámaras de burbujas, que constan de una caja así tal cual, en la cual ponemos un gas que fácilmente se ioniza. Este término ya lo habíamos manejado antes, que es cuando un gas se le pasa una corriente e ilumina. Bueno, pues aquí más o menos pasa lo mismo con este tipo de gas, que es cuando hay una colisión, las partículas subatómicas que salen disparadas ionizan este gas, lo hacen moverse. Cuando se mueven, mandan luz, y esa luz se impregna en una placa fotográfica. Entonces, bueno, así es como podemos ver, existen varias trazas,
varias, se le llaman trazas de partículas subatómicas, y ahí en base a ese tipo de movimientos podemos medir el tiempo de vida, que son de igual de billonésimas de segundo, millonésimas de segundo, su masa, su materia que tienen, su polaridad, su spin, y en fin, todo el tipo de propiedades que tienen este tipo de partículas. Bien, Fernando Zamora García nos está llamando desde Cuautitlán Izcalli y dice que qué pasa con la señal de Radio UNAM a través de la web, que está fallando, y que él viene manejando su coche y que también la estación, la señal no llega adecuadamente. Bueno, don Fernando, nos dicen que el transmisor de Radio UNAM ha estado fallando, pero desde diciembre, y que por eso la señal no llega correctamente. Esperemos que se pueda dar solución muy muy pronto para que usted pueda disfrutar de la programación de Radio UNAM. Y Javier Bautista les pregunta a nuestros invitados de la SAFIR que qué relevancia tiene para la civilización el descubrimiento del bosón de Higgs. Diego Mendoza va a dar respuesta. A ver, Diego, ¿qué relevancia tiene? Pero además hay otro radioescucha, Jorge Morán, que nos dice qué relación tiene el bosón de Higgs con la teoría de cuerdas. Y también nos dice que la página web de Radio UNAM falla. Gracias, señor Jorge. Vamos a ver que más adelante se pueda restablecer. ¿Qué relevancia tiene, Aldo, Diego, el descubrimiento del bosón de Higgs para cualquier mortal? Pues realmente más de lo que creemos. Algo que ha quedado claro durante la historia es que el hombre ha tenido cada vez la capacidad de poder comprender mejor las partículas subatómicas. Estamos hablando de los protones, etcétera. Tanto así que, por ejemplo, sabemos el comportamiento de un electrón y lo podemos guiar, ¿no? Se llama electricidad. Y con eso, pues, cuánta tecnología nos ha generado, ¿no? Y hablamos de N tipos de aplicaciones. Bueno, el día de hoy no concebimos la vida actual. Por supuesto, o sea, desde ocio, sector salud, etcétera. Cualquier tipo de situaciones se encuentra. Entonces, estamos hablando de que adentrarnos a la parte subatómica, pues, es de mucho interés. Entonces, esto es muy interesante porque, digamos que en esta parte cuántica, que hace referencia a este tipo de partículas, es muy importante porque, por ejemplo, se ha escuchado por ahí que existe algo que se llama antimateria. La antimateria creemos que es algo quién sabe dónde lo encontremos, o no sabemos ni de qué se trata. La antimateria es la parte opuesta de la materia, o sea, las mismas características pero con un signo contrario, o sea, lo opuesto, simplemente como verse al espejo, ahí está una antipersona, por así decirlo, una antimateria. Por ejemplo, la antimateria se ocupa para combatir el cáncer, ¿no? Entonces, si nosotros logramos comprender, no vamos a poder modificar el bosón de Higgs, no vamos a poder controlarlo, pero vamos a comprenderlo. Y si tenemos ese conocimiento, pues bueno, vamos a poder generar otras tecnologías más. O sea, vamos a dar un brinco. O sea, si el bosón de Higgs existe, que ahorita hay muchas pruebas, ¿no? Pero no tenemos la certeza. Hay una alta probabilidad de que sí sea, o sea, ya estamos a un paso nada más, pero realmente se tienen que hacer las pruebas pertinentes para darlo como un hecho, ¿no? Porque no es cualquier afirmación. De hecho, sería, como mencionaban, es un hallazgo tan importante como la relatividad, que también está súper metida en lo cotidiano. Realmente los satélites, etcétera, ahí está la relatividad de Einstein. Pero en el caso del bosón de Higgs, bueno, es muy importante. Entonces, nos puede ayudar a comprender de mejor manera la antimateria y otras cosas más, algo que se llama energía oscura y materia oscura, que son otro tipo de partículas, otro tipo de energía que no podemos detectar. Sabemos que están ahí, pero no sabemos cómo detectarla, cómo medirla. Es algo que lo conocemos, pero no lo entendemos de mejor manera. Entonces, el hecho de que el bosón de Higgs exista nos va a abrir una nueva rama de la física, un nuevo estudio. Y directamente, por supuesto, pues pensemos en que probablemente, ya entendiendo esta parte atómica, pues quién no dice que igual encontremos la cura del cáncer o del SIDA o una nueva una tecnología más avanzada, ¿no? Entonces, de verdad que es muy importante. Y no nada más por encontrarlo como tal, sino la tecnología que genera el encontrarlo. Tan solo hace un momento comentábamos que, por ejemplo, en el CERN, ahí es donde se crea el Internet, ¿no? Tan solo es un negocio nacional, de verdad que es uno de los mejores negocios. Entonces, toda la tecnología que se está generando para encontrar el bosón, y no solamente el bosón, porque muchas personas dicen, bueno, ok, se encuentra el bosón de Higgs y el CERN se apaga. Pues no, porque realmente entonces ya se sabe entonces que existe, bueno, se comienzan nuevos estudios, se empieza a estudiar antimateria y materia oscura, energía oscura, y se va a seguir generando tecnología. Entonces realmente es muy viable, más que viable, y es muy relevante. ¿Dónde podemos encontrar información, digamos, accesible? Yo sé que es algo muy complejo, porque el tiempo nos está siguiendo, como siempre, cuando los temas son interesantes.
Aldo, ¿qué nos recomiendas? Yo creo que traes un librito que se llama ¿qué? El mundo cuántico. Al universo en expansión. Este libro está bastante sencillo, nos habla sobre todo de la teoría cuántica. Por ejemplo, yo relacionaba, ¿no?, el Big Bang con este tipo de cosas. Precisamente este tipo de libro tiene ese tipo de enfoques. Está muy digerible, está muy sencillo, como puedes ver, no está muy grueso. A ver, si nos dices por favor el título y el autor nuevamente. El título es Del mundo cuántico al universo en expansión. El autor es, no sé cómo se pronuncia, es Shahen Hassien, se escribe SHAHENHACYAN. Si no, lo ponemos en Face y ahorita nos dejas la referencia y lo subimos. Ahorita toma la deja. Y uno todavía mucho mejor que este, que yo creo que todavía es más como con otro nivel, se llama Partículas Elementales, así tal cual. Este es de dos autores, este es de Ramón Fernández Álvarez Estrada y de Marina Ramón Medrano. Este libro está muy completo, pero ahí sí ya ocupa otro tipo de enfoques. Igual es como para personas como nosotros, pero yo creo que recomendaría primero leer el del mundo cuántico y después ya aventarse el de Partículas Elementales. Muy bien. Bueno, en nuestro radio escucha Jorge Morán nos dice que si pueden hablar rápidamente sobre el bosón de Higgs y su relación con la teoría de cuerdas. Yo sé, Diego, que tú estás investigando sobre la teoría de cuerdas, pero me parece que es algo muy complejo para desarrollarlo en este momento. Así es, la teoría de cuerdas es otra manera de poder explicar, es un replanteamiento de cómo se puede explicar el universo. No son partículas, aquí se habla de otro tipo de cuerdas, como unas membranas que simplemente vibran, y dependiendo de su vibración, pues bueno, tenemos diferentes características. Básicamente es complicado decir qué relación tiene porque existen muchas teorías de cuerdas, pero digamos algunas de las más relevantes, pues realmente no tendremos mucha variación, porque las cuerdas funcionan como partículas, ¿no? Entonces en su conjunto es una teoría muy complicada. Si hay una relación, pero en teoría o generalmente podemos decir que no modifica mucho, no hay mucha relación. Pero más adelante, ya que tengas el tema ya más desarrollado, vas a venir aquí a Ingeniería en Marcha, claro, y vas a hablar sobre la teoría de cuerdas. Sí, por supuesto, y está muy interesante porque aún así, con el bosón de Higgs y todo, estamos hablando de un mundo cuántico y hablamos de algo relativista. Son cosas que en teoría son diferentes porque a uno explica lo grande, otro lo chiquito, y las dos se comportan de diferente manera. Necesitamos algo que nos explique todo. Nada más conocemos segmentos, pero queremos saber el origen de todo. Entonces la teoría de cuerdas trata de ofrecernos esta nueva percepción del universo, vamos. Entonces, no, y el hombre sigue avanzando. Estamos hablando de que esto se origina, o hay publicaciones de 64, estamos en 2013, y cada vez la velocidad de investigación y de generación de conocimiento es más rápida, ¿no?, con las nuevas herramientas que tenemos también en la tecnología.